Cuenta la historia de una familia en India. En una pequeña aldea vivía una familia que había aceptado a Cristo como su Señor y Salvador. Esto alborotó a la gente de la aldea, tanto que se formó una turba airada que llevó a la familia a la plaza de la aldea por la fuerza. El jefe de la aldea se enfrentó a ellos y le dijo al hombre: «Si tú y tu familia no se retractan de vuestra fe, todos morirán». El hombre no sabía qué hacer ni qué decir, así que lo único que le vino a la mente fue una canción que él escribió cuando entregó su vida a Dios, y comenzó a cantar: «He decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás». Pero ocurrió algo lamentable. Sus hijos fueron muertos. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Le dieron otra oportunidad. Esta vez la vida de su esposa era la que estaba en riesgo, pero él siguió cantando: «Aunque me dejen, yo sigo a Cristo, no vuelvo atrás». Aunque me dejen, yo sigo a Cristo. Aunque me dejen, yo sigo a Cristo. Aunque me dejen, yo sigo a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Después de la muerte trágica de su esposa, le dieron una última oportunidad, esta vez para salvar su propia vida, pero él siguió cantando. La cruz delante y el mundo atrás. La cruz delante, el mundo atrás. La cruz delante, el mundo atrás. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. A pesar de que ese hombre y su familia murieron aquel día, ocurrió algo sorprendente. Se sembró una semilla en el corazón del jefe de la aldea, una semilla que comenzó a crecer con el tiempo. Finalmente, el jefe reunió a toda la comunidad en la misma aldea, en la misma plaza, y abandonó su antigua fe y declaró su entrega a Jesucristo. La gente lo celebró con alegría y el evangelio se extendió por toda la comunidad, no solo en la aldea, sino en toda la región, porque habían visto una fe verdadera y habían conocido el verdadero carácter de Dios. Todo esto gracias a una familia que creía en el sacrificio hasta el punto de entregar su vida. No vuelvo atrás. El poderoso Dios de Israel es nuestro Dios. En Él podemos confiar, y si obedecemos sus requerimientos, obrará por nosotros tan señaladamente como lo hizo por su antiguo pueblo. Todo el que procure seguir la senda del deber se verá a veces asaltado por la duda y la incredulidad. El camino estará a veces tan obstruido por obstáculos aparentemente insuperables que ello podrá descorazonar a los que cedan al desaliento. Pero Dios les dice: sigan adelante, cumplan su deber cueste lo que costare. Las dificultades de aspecto tan formidable que llenan el alma de espanto se desvanecerán a medida que, confiando humildemente en Dios, ustedes avancen por el sendero de la obediencia. Hoy en día, cada uno de nosotros hemos tomado esta decisión y cada uno hemos afirmado: he decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Gracias a Dios, hoy es 24 de octubre del 2021. Es una bendición poder llegar y estar con vida. Gracias a Dios por conservárnoslas. Así que hoy vamos a transmitirles este mensaje que creemos que va relacionado juntamente con el mensaje anterior de la semana pasada,
que hablamos sobre los 3 aspectos del llamado divino. Y hoy quisiéramos hablar algo relacionado al precio de seguir y servir a Jesús. El precio de seguir y servir a Jesús. Ese será el tema de hoy, y quiero leer con ustedes allá en el libro de Mateo 2 pasajes. Hay una pequeña diferencia en el caso de Mateo capítulo 16, leer en el versículo 24 y 25 del capítulo 16 de Mateo, que a la letra dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Verso 25: porque todo el que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Hay una pequeña diferencia en el inicio, en el capítulo 8 de Marcos, en el versículo 34 y 35, que a la letra dice: y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo aquel que quiere salvar su vida la perderá, y todo aquel que pierda su vida por causa de mí y del evangelio la salvará. Lo que Marcos agrega acá en el versículo 34 dice que y llamando a la gente y a sus discípulos. Lo que no menciona ya es la gente. Y el verso 35 dice: por causa de mí y del evangelio de la salvación. Si usted se da cuenta, estas pequeñas diferencias es la que quiero agregar para que todos entendamos cuál es el precio de un llamado divino que Dios hace para todo aquel que recibe ese acercamiento, ese llamado de Dios, de donde Dios nos rescató. Haciendo un poco de memoria, estos pasajes que hemos tocado anteriormente, hemos hablado en el llamado de que hay que dejar todo para poder ser un llamado genuino. Pues debemos de dejar todo. Y lo que acabamos de leer es que el Señor les dice: el que quiera seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Pero luego dice que hay que hacer abnegados a ese llamamiento, porque dice que el que gana su vida en el mundo la pierde con él, pero el que pierde su vida en este mundo a causa de él, a causa de su evangelio, de su palabra, a causa de seguir a Jesús, la ganará con él. Así que quisiera hablar sobre algunos aspectos, por ejemplo, sufrir por Cristo. Y cuando hablo de sufrir por Cristo, en términos generales, hay varias causas, pero quiero tocar 2 aspectos nada más, y que es sufrir por Cristo y sufrir por causa de Cristo. Una es por Cristo y otra es por la causa de Cristo. Cuando hablamos por Cristo es por Él, porque Él nos hizo un llamado, pero la otra por la causa es por el trabajo, por el evangelio, por la misión que Cristo nos ha dado. Son cosas diferentes. Así que sufrir por Cristo vale la pena porque Él dio su vida por nosotros. Ahora, sufrir por la causa de Cristo, por el evangelio de Cristo, es muy importante distinguir estas 2 partes. Allá en el libro de Hechos, capítulo 5, el verso 41 dice: y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre del Señor Jesús. En el capítulo 4 encontramos un pasaje que los apóstoles, después de ser azotados, ellos iban gozosos, contentos, no se iban quejando. En el caso de Pablo y Silas, cuando estaban en la cárcel, cantaban himnos, glorificaban, magnificaban a Dios, no se andaban quejando. Entonces,
Por causa del Señor, nosotros nos gozamos cuando algún padecimiento tenemos por su nombre. Que nos llamen, aleluya, que nos critiquen, que digan de nosotros lo que quieran. Eso a nosotros no nos lastima. Pero por causa del Señor, nosotros podemos inclusive, como ya dijimos, dar nuestra propia vida. Hay algunos pasajes que quisiera tocar más adelante, pero en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, el versículo 25, dice: escogiendo antes ser maltratados con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado. Y esta frase dice, escogidos antes, ¿de qué? De ser maltratados con el pueblo de Dios. Aquí está hablando de un maltrato. Está hablando de ser maltratados con el pueblo. ¿Qué pueblo? El pueblo de Dios. En este caso, no estoy hablando de que no seamos felices, de que no vivamos contentos por causa del Evangelio, porque cuando Cristo vino a nosotros, Él automáticamente, al perdonar nuestros pecados, sanó nuestras dolencias, nuestras tristezas, nuestros agobios, todo aquello que perjudicaba y dañaba nuestra vida. Cristo vino a liberarnos del vicio, de todo pecado, de toda maldad, rompió esas cadenas y somos libres en el Señor. Pero eso no quiere decir, como decía un predicador en cierto lugar que escuché a través del aparato de sonido, que decía: hoy les estamos hablando del amor de Dios. Si usted viene a Cristo, se van a acabar todos sus problemas. Si usted viene a Cristo, usted será feliz para siempre. Bueno, y empezó a hablar de todo eso, y yo estaba escuchando y digo, bueno, es que no es así. Lo que estoy tratando de decirles, que seguir a Cristo no es fácil. ¿Por qué? Porque el enemigo de nuestras almas, Satanás, siempre tratará de poner obstáculos, siempre tratará de impedir que nosotros le sigamos al Señor. Pero Pablo un día dijo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. O sea que todo aquello que antes sufríamos, pues es por causa del pecado y por causa de la mala vida, por causa del vicio y de todo aquello. Malgastábamos nuestro dinero y hacíamos cosas indebidas. Y bueno, muchos quizás encarcelados, y golpeados, maltratados, en fin. Pero es por causa del pecado y vivíamos presos del pecado. Ahora no, ahora somos libres de eso. Pero a causa de eso, el enemigo no nos va a querer dejar en paz. Dice que el diablo anda como león rugiente, viendo a quién devorar. Entonces, sufrir por la causa de Cristo no es sufrir, es un privilegio. Por eso los discípulos iban contentos, gozosos, después de ser azotados. Dice Santiago en el capítulo 5, verso 10, hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de padecencia a los profetas que hablaron en su nombre, en el nombre del Señor. Tomad como ejemplo a los profetas, que ellos sufrieron aflicciones, tuvieron que compadecer ante gente que lo despreciaban, gente que los desechaban, los criticaban y los mataban. Así que nosotros tenemos que tener el ejemplo de aquellos que por causa del Evangelio padecieron. Por eso Pedro habla acerca de estos padecimientos ahí en Primera de Pedro capítulo 2 verso 20. Hace una pregunta: pues ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Muchas veces, estando en pecado o estando mal delante de Dios, sufrimos y lo soportamos
y hacemos en nosotros un acto de fortaleza, soportamos cualquier agresión y sobrellevamos las cosas sin ningún provecho, más porque tenemos que soportarlo. Pero aquí, por causa del Evangelio, nosotros tenemos recompensas, y no solo eso, sino que hay una aprobación de parte del Señor. Por eso, sufrir por causa de Cristo, es decir, por Cristo, esto no es sufrir. Termina diciendo el apóstol en el capítulo 5, ahí mismo de Primera de Pedro, versículo 10, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayas padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfecciona o perfeccionará, os afirma, os fortalece. Así que nosotros vamos a tener esa fuerza, esa fortaleza en el Señor cuando nosotros estamos bien cimentados y conscientes de que servir a Dios no es cosa fácil. Así que esa es la primera parte que nosotros tenemos que sufrir a causa de servir o de pertenecer a Cristo, a causa de ser simple y sencillamente cristianos. Un cristiano, para que pueda servir a Dios, necesita estar dispuesto a padecer por el Señor. Quiero entonces ahora recalcar algo sobre por la causa de Cristo, sufrir por la causa de Cristo, por la causa del Evangelio. En Marcos capítulo 5, verso 11 dice: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Bienaventurados, fíjese cuántos aspectos sois cuando por mi causa, es decir, por la causa del Señor, por el Evangelio, por la obra, por la palabra, os vituperen y os persigan. Y eso dijo el Señor, que por su causa vamos a ser perseguidos, vituperados. Y Mateo lo está ratificando cuando el Señor habla y dice: y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. ¿Por qué? Porque Satanás es el padre de la mentira, es el calumniador, y siempre nos van a señalar, nos van a ver siempre los errores. Aunque tengamos 100 aciertos o 99 aciertos y un error, no van a ver los 99 aciertos, van a ver el error. En una manta blanca extendida, por decirlo así, una manta de 3 por 3 metros, usted va a ver la manta ahí, pero si en esa manta blanca hay una manchita negra, ¿qué es lo primero que va a ver? ¿Lo blanco o lo negro? Sí, le pregunto. Si hay una manta blanca ahí puesta en una pared o en algún lugar, pero en esa manta hay una mancha negra, hay un punto negro por ahí, ¿qué es lo primero que va a ver? ¿La manta blanca o la mancha? Pues es lo mismo que ve la gente en nosotros. Siempre van a ver nuestros errores, van a tratar de acusarnos, van a tratar de estropearnos, de ponernos en mal, de levantarnos calumnias. Pero ese es el precio. Por eso nosotros tenemos que afrontar esa causa de la cual nos llamó el Señor. Mucha gente nos va a odiar. Hay gente que nos va a odiar. Dice ahí el capítulo 10, verso 22 de Mateo. Dice: y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Seréis aborrecidos, odiados. ¿Cuánta gente odia el Evangelio? Y lo odia porque no conoce a Dios y porque creen que el Evangelio es malo. Realmente muchos lo entienden que el Evangelio es bueno, pero no quieren dejar de hacer lo malo, porque la Biblia dice que lo malo le llaman bueno y lo bueno le llaman malo. Pero por esa causa nosotros vamos a ser odiados y perseguidos. Miren ustedes, la pérdida de muchas vidas en la iglesia primitiva fue a causa del Evangelio. Y Dios nos dice ahí en el capítulo 10, verso 39 de Mateo, ahí mismo,
el verso 39. El que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Así que, hermanos, en el Evangelio hay muchas cosas que yo quisiera mencionar a causa de predicar, por causa de predicar, de testificar. La gente nos va a odiar, nos va a tener envidia, egoísmo. Entonces, nosotros tenemos que renunciar todo. Debemos de renunciar todo lo que el mundo nos ofrece. En otras palabras, renunciar todo lo mundano, todo lo pagano. Es muy difícil eso. Yo voy a hacer algunas comparaciones enseguida, pero dice Mateo 19:29, dice la palabra del Señor: y cualquiera que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padres, o madres, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, oiga, por mi nombre, recibirá 100 veces más. Y luego dice, y heredará la vida eterna. Pero para poder heredar la vida eterna, tenemos que renunciar todo. En el mensaje anterior hablamos de aquel joven rico que le dijo al Señor: te seguiré. Pero el Señor le dijo: una cosa te hace falta, ¿no? Ve, vende todos tus bienes y reparte a los pobres y ven y sígueme. No quiso. Y aquellos que dijeron: bueno, voy a enterrar primero a mi papá. Otro dijo: voy primero a despedirme de todos mis familiares. Y otro dijo: bueno, es que tengo muchos bienes y ¿cómo le hago? ¿De dónde voy a comer? Hace poco me dijo una persona que vende en el mercado, tiene una verdulería con su esposa, y antes llegaba a la iglesia, pero ahora que lo fui a traer para que viniera a la iglesia, me dijo: es que ¿quién se va a quedar aquí en mi trabajo? Pues yo voy a perder la clientela, y luego si dejo de trabajar, ¿de qué voy a comer? Y empezó a decir un montón de cosas que no voy a mencionar, pero por último le dije: eso se lo vas a decir al Señor cuando Él te llame y tú quieres entrar al reino de los cielos, y le vas a decir todo esto que te impedía servirle al Señor, y Él te va a decir: no os conozco, apartados de mí, malditos, al lago de fuego con Satanás y sus ángeles. Hermanos, el sufrimiento no es motivo, o dejar las cosas del mundo o los bienes no es motivo para no servirle al Señor. Ese es el costo. Vean ustedes Hechos 9:16, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. ¿A quién cree que se lo dijo el Señor eso? A Pablo. A Pablo, porque le mandó le habla a Ananías y le dice: ve, porque un hombre va a llegar a tu casa llamado Saulo de Tarso, y le da todas las instrucciones el Señor, el Espíritu Santo, a este varón, y le dice: le mostraré cuánto le es padecer por mi nombre. Sufrir, pues. Quiero mencionar algo aquí muy importante. Cuando el Señor llamó a los discípulos, ¿qué estaban haciendo? Bueno, para empezar, los primeros, Simón, Pedro y Zebedeo y otros, estaban pescando, pero dice que en ese momento, cuando el Señor llegó, estaban costurando o remendando sus redes. Por lo tanto, no eran nuevas las redes, eran redes viejas. No tenían ni siquiera redes nuevas, a lo mejor lo tenían, pero de eso vivían, estaban costurando sus redes viejas. Dice que dejaron las redes, y dejaron al papá, y dejaron a la familia. Y más adelante llamó a otros y dejaron la barca, y dejaron también al papá. Cuando hablo de la barca, dejaron las propiedades, dejaron su trabajo. Y hombres como ellos, pescadores, usted dirá: pero ellos no tenían nada. Bueno, déjeme decirle que el apóstol Pablo
fue instruido a los pies de Gamaliel. Y sin duda Pablo era rico. Los libros apócrifos hablan de su estatura y de su posición económica. Y era rico Pablo y conocía mucho. Y era un hombre intelectual que por lo menos hablaba 6 idiomas. Y bueno, Dios lo llama, vea cómo lo llama. Mateo, pues, un recaudador de hacienda, diríamos hoy, ¿no? Un publicano. Zaqueo, por ejemplo, otro jefe de los publicanos. Y Lucas, un médico, un intelectual, ¿no? Inclusive Judas, dicen los libros apócrifos, que era como un contador. Era también un intelectual. Así que en la Biblia vamos a encontrar a hombres iletrados, como dijo Pablo allá en Hechos capítulo 4, cuando fueron llevados por el Sanedrín. Y dice que eran hombres iletrados de la clase vulga. La palabra vulga es de la sociedad vulgar, la más baja, de los que no saben leer, de los que no tienen conocimientos intelectuales o pobres. Pues de ahí eran ellos. Pero Dios llamó a diferentes personas, hombres y mujeres, en diferente escala social, intelectual, económica. Pero claro, los que tienen economía, los que tienen un alto rango en el nivel social, les es más difícil. Por eso el Señor dijo, difícil es que un rico entre en el reino de los cielos, porque hay mucha gente así. Sin embargo, tenemos que dejar todo eso. Pablo dice allá en Filipenses, le habla cuando habían ciertas gentes que querían ser muy importantes, y le dijo, si alguien quiere ser más, yo primero. Y él termina diciendo, y todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida, y lo tengo como basura, como estiércol. Entonces, he dejado todo con tal de ganar la excelencia de Cristo, el conocimiento del Señor. Entonces, no es fácil dejar todo atrás. Hablo de las cosas de este mundo. Pero a cambio de eso, tendremos la vida eterna y tendremos la gloria eterna cuando estemos en la presencia del Señor. En 1 Corintios capítulo 4, verso 10. No importa de qué reputación estemos hablando, pero mire lo que dice la palabra del Señor. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Mire, no importa qué nivel social tenga. No importa si usted tiene 5 carreras universitarias terminadas. No importa si usted es el presidente de la República, o el gobernador del estado, o el presidente municipal, el alcalde, o si usted es el empresario, o quien sea. Una cosa sé decirle, que Dios ama a la humanidad, y no importa si es un pordiosero, un pobre, un campesino, un obrero, una viuda, no importa en qué escala se encuentra la sociedad, en cualquier nivel intelectual, económico, político. Cristo te ama, porque Él dice, de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y miren, por esta causa del Señor, tenemos que dar la vida inclusive. Dice en 2 Corintios 4:11, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muertes por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Entonces, no importa si tenemos que morir, no importa si tenemos que dar la vida a causa de servir al Señor, a causa del Evangelio. Es muy importante que usted y yo, entonces, podamos entender que dejar al Señor por causa de Cristo no es pérdida, es ganancia. Porque Él dice que todo lo que nosotros dejaremos en este mundo por su causa, por la palabra, por el Evangelio, Él nos dará vida eterna.
Y eso no se puede comprar a ningún precio, amados hermanos. A ningún precio podemos comprar la salvación, porque esa salvación fue dada en la cruz del Calvario cuando el Señor Jesucristo murió por usted y por mí. Es así como quiero concluir en esta hora, yéndome a un pasaje que está en Mateo capítulo 8, en el versículo 20, que a la letra dice: Jesús le dijo, las zorras tienen guarida y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Qué interesante ver que Jesús está llamándonos. Jesús te está diciendo, las aves tienen nidos, las zorras tienen guaridas, pero el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera donde recostar su cabeza, ni siquiera eso. Así que el que quiera seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Allá en el capítulo 6, en el versículo 19, la palabra del Señor nos dice algo muy importante, que con esto concluyo. Y el verso 21: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde el ladrón mina y hurta, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. ¿Qué es lo que estamos diciendo acá? Hermanos, el hombre, su corazón está donde está su tesoro. Si tú amas las cosas terrenales que perecen y que se quedan aquí, porque desnudo veniste y desnudo te vas a ir. Y tú me dirás, es que sí nací desnudo, pero cuando yo muera me van a poner mi ropa. Pero te van a comer los gusanos y tu alma estará en el infierno, donde el gusano nunca muere. Pero si no vas a la iglesia, si no le sirves a Dios, si te ha costado servirle a Dios, si te ha costado tomar un cargo en la iglesia, es porque tu corazón está aquí en lo terrenal, no está en lo celestial. No os hagáis tesoros en este mundo. Mira, ¿de quién será todo lo que hagas y trabajes? El Señor dice, aquí donde el ladrón mina, donde el orín, la polilla corrompen. El Señor nos invita que dejemos lo que perece aquí, que se quede, que nosotros hagamos tesoros en el reino celestial, donde nada de esto existe. Allá no hay ladrones, allá no hay polillas, allá no hay nada de lo que venga a querer destruir lo que Dios te va a dar y nos va a dar los que seamos fieles. Vale la pena dejar todo. Así que si tienes el llamado del Señor, obedécele pues, porque el Señor lo dice. Si tú quieres seguir a Jesús, tienes que negar todo lo que tienes. Tienes que negar tu vida propia. Tienes que negar todo aquello que te estorba por servir al Señor. Hoy en día me da tristeza de algunos que ya no quieren predicar porque no les dan permiso en el trabajo, porque tienen mucho negocio, porque tienen mucho trabajo, porque tienen mucha ocupación y no le han dejado al Señor un tiempo para glorificarle y honrarle y dedicarle ese tiempo en el Evangelio, porque es lo que dice Marcos. Así que usted y yo estamos agradecidos y vamos a hacerlo como el Señor nos dice. El que quiera seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Ese es el precio de poder seguir y servir a Cristo en esta tierra. Quiero orar por ustedes y dar gracias a Dios. Padre que estás en el reino de los cielos, en esta hora hemos transmitido este mensaje, Señor, y lo hemos hecho con todo nuestro corazón para todos aquellos que han recibido un llamado de una o de otra forma, ya sea como pueblo, como iglesia, o ya sea como ministros, como siervos tuyos para predicar tu palabra. Señor, no seríamos dignos si no dejáramos todo aquello que nos ha estorbado para poderte servir,
Pero hay de aquellos que han puesto obstáculos, pretextos para no servirte, para no tomar un cargo en la iglesia, o para dejar de asistir a la iglesia, o para dejar de predicar, o de cantar, o de alabarte, o de adorarte. Señor, más bienaventurados aquellos que dejaron todo, como dijeron los discípulos, lo hemos dejado todo, aunque sean redes viejas, pero lo dejaron aquello que estorbaba para poder servirte. Señor, hoy en tus manos está esta gente que nos está escuchando y nos está viendo, Señor, que tú toques sus corazones para que puedan servirte, adorarte todo el tiempo que le des vida sobre esta tierra. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga. Si el Señor lo permite, nos vemos la próxima semana. Encuentro la paz, mi buen Padre. Mi Padre, en ti estoy en mi casa. Padre, en ti seguro estoy. Y Padre, en ti encuentro la paz, mi buen Padre. Oh, mi buen Padre, oh, mi buen Padre, Señor. Hoy tú nos abrazas, hoy tú nos abrazas, Señor, con tu amor. Volvemos a casa, volvemos una vez más, y tu misericordia nos espera, tu misericordia nos alcanza, porque tú eres un buen Padre. Oh, cuántas veces te hemos fallado, pero tu amor es fiel, tu amor es fiel. Hoy volvimos, Señor, hoy volvemos a casa, hoy volvemos a primer amor, Señor, a buscarte como antes, a buscar tu palabra, a buscar tu presencia. Oh Padre, en ti estamos en nuestra casa, estamos en nuestra casa, Señor. Perdónanos si nos hemos, Señor, separado, si nos hemos alejado de tu presencia, Señor. Oh, perdónanos, Jesús. Pero nada nos puede separar de tu gran amor, porque no importa, Señor, ni la muerte, ni los principados, Señor, ni las potestades de este mundo nos pueden separar de tu gran amor. Por eso, Señor, tú nos atrapas, tú nos abrazas, Señor, con tus lazos de amor. Y volvemos una vez más, Señor, a tu casa, donde podemos recibir tu amor, donde podemos recibir, Señor, tu abrazo y tu perdón. Podemos cantar una vez más y decir: Padre, en